Gregorio, le voy a realizar unos cuestionamientos. Si en alguno no soy claro, me dice para reestructurar, de favor. Sí. Díganos cuál es su nombre completo. Me llamo Gregorio Velasco. ¿Cuál es su edad? Tengo 45 años. ¿Qué nacionalidad tiene? Mexicano. Díganos su lugar de nacimiento. Soy del estado de Solidaridad. ¿Cuál es su estado civil? Soy casado. ¿Cuenta usted con algún grado de estudios? Sí, tengo una maestría. ¿Cuál es su actividad laboral? Soy abogado actualmente, soy representante legal de la empresa Litio, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Conoce usted el motivo por el cual fue llamado a esta audiencia? Sí. ¿Cuenta usted con algún documento que lo acredite como apoderado legal de la empresa Litio SADCB? Sí, cuento con un poder general para pleitos y cobranzas. ¿Desde cuándo es usted representante para la empresa Litio SADCB? Tengo 7 años aproximadamente. Díganos cuál es el objeto social de esa empresa. Es la explotación de minas. Describa las actividades que realiza esa empresa de acuerdo a su objeto social. Pues ellos realizan explotación de minas, sobre todo de litio. En su carácter de representante legal de la empresa Litio SADCB, ¿acudió ante el Ministerio Público a realizar algún acto en representación de dicha empresa? Sí, acudí a formular una denuncia. La denuncia que usted formuló, ¿por qué delitos fue presentada? Por daños y por el delito de daños ambientales también. Describa cuáles son los hechos que sirvieron de base para la denuncia que usted presentó. Primero fue el incendio que se ocasionó a la mina, propiedad de mi representada, y de daños a la maquinaria, de la cual también es propietaria. ¿Existe algún responsable por los hechos que usted ha denunciado ante el Ministerio Público? Tengo entendido que hay una persona incluso detenida de nombre Tomás Boldemucho. Derivado de esos hechos, ¿existió algún daño en perjuicio de la empresa que usted representa? Sí. Describa cuáles son esos daños. De la maquinaria que se encontraba al interior de la mina, la misma resultó dañada en varias partes, así como calcinada de asientos, llantas, pintura, y son pérdida total. ¿A cuánto ascienden aproximadamente esos daños que usted ha referido? 12.650.000 pesos. Es todo, gracias. Su señoría, permiso para un siguiente testigo. Josefa, le voy a realizar una serie de cuestionamientos. Si en alguno no soy clara, por favor me dice para reestructurar. ¿Sí? Diga, por favor, ¿cuál es su nombre completo? Me llamo Josefa Carrillo. ¿Qué edad tiene? 45 años. ¿Cuál es su nacionalidad? Mexicana. Díganos cuál es el lugar de su nacimiento. En el estado de Solidaridad. ¿Cuál es su actividad laboral? Actualmente soy perito en la Fiscalía General. ¿Desde cuándo es usted perito? Hace 10 años aproximadamente. ¿Cuál es su especialidad como Tengo perito? una especialidad en materia de incendios y explosivos. ¿Y cuánto tiempo tiene usted laborando en la Fiscalía General de la República? 10 años aproximadamente. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? Tengo una maestría. ¿Qué carrera profesional estudió usted? Criminología. ¿Cuenta con alguna cédula profesional que la acredite? Sí. ¿Cuenta usted con estudios adicionales en relación a esa área de su experticia profesional? Sí, tengo diversos cursos, entre ellos me acabo de certificar en la norma 1001, referente a incendios rurales y forestales. ¿Ha realizado algún peritaje en torno a algún caso relevante de incendios y explosivos? Sí, por lo general ahí es muy común en las minas que ocurran este tipo de hechos. ¿Usted realizó un dictamen en materia de incendios y explosivos que se encuentra contenido en el oficio 752? Sí, ese peritaje lo realicé el 2 de abril del 2024 y obra dentro de la carpeta de investigación 178/2024. Okay. ¿Cuál fue el planteamiento del problema por el cual le fue solicitado ese dictamen? Fueron dos
cuestionamientos. Primero, determinar cuál había sido el origen del incendio, ahí en la mina Cerro Prieto, y el segundo de ellos, determinar si el mismo había sido provocado. Descríbanos cuáles fueron los antecedentes que usted tomó en cuenta en la elaboración de su dictamen. Fueron varios. El primero de ellos, establecí que la mina fue aperturada el 3 de marzo del 2024, que la misma contaba con la concesión para la extracción de litio, que a un costado desde el 2011 había una reserva natural. También establecí que los hechos fueron el día 25 de marzo de 2024, aproximadamente a las 23 horas. Okay. ¿Qué metodología utilizó en la elaboración de ese dictamen? Primero que nada, se usó un método inductivo, se realizó una técnica de observación. Yo plasmé después de mis antecedentes mis observaciones, las cuales dividí en 6 puntos y finalmente mis conclusiones. Okay. Describa brevemente el lugar de ese siniestro. Primero era una parte cielo abierto y otra parte era subterránea. En el mismo se encontraban varios túneles, entre los afectados era túnel 1 y 2, y a un costado había una reserva natural protegida. Okay. ¿Qué indicios recolectó usted en ese lugar? Fueron varios indicios que yo clasifiqué de la letra A a la E. Entre ellos había tierra con partes de troncos, y los mismos los mandé a analizar. ¿Realizó algún tipo de pruebas o exámenes a esos indicios recolectados? Sí, se realizaron varias pruebas para determinar si había compuestos en los mismos. Okay. Descríbanos, en qué consistieron esas pruebas o exámenes. Primero hay que hacer, en base a un método científico, determinar qué compuestos tienen los mismos. En este caso yo pude determinar que algunos de esos indicios tenían un compuesto de gasolina con plomo como combustible explosivo. Otros de ellos tenían anfón, que el anfón se utiliza en la mina para expander la misma. Okay. ¿Cuáles fueron los resultados del laboratorio de química forense en torno a esos indicios? Precisamente en esos resultados yo establecí cuáles fueron los compuestos que se localizaron en dichos indicios. Okay. Describa los daños causados a la mina por la onda expansiva, proyección de materiales y fuego directo. Hubo en varias partes de túnel 1 y 2, sobre todo un cráter entre estos dos túneles, que era precisamente donde había un transformador eléctrico. Se quemaron 29 hectáreas de la reserva natural protegida y la maquinaria fue pérdida total. Describa los daños causados en la maquinaria que se encontraba en el lugar de los hechos al momento de la explosión y el incendio. Entre los daños de la maquinaria había tanto de su estructura, su pintura, en llantas, en carrocería en general, como comenté, fueron pérdida total. ¿En ese lugar existió algún cráter ocasionado con motivo de la explosión? Sí, ese cráter precisamente se ubicó entre túnel 1 y 2 en el transformador eléctrico. Describa ese cráter. Era un cráter entre 5 metros y 120 metros, era un cráter muy grande. La presencia de un cráter ocasionado por una explosión, ¿qué implicaciones tiene? Que ahí fue donde se originó primeramente el incendio y hubo esa explosión. Es el origen. ¿Cuáles fueron las conclusiones de su dictamen? Primero yo establecí en dónde se originó precisamente el incendio, que fue túnel 1 y 2, que la explosión fue en la zona norte, precisamente en el transformador eléctrico. Establecí cuáles fueron los daños a la maquinaria y finalmente puse que no se podía determinar si ese incendio había sido provocado o había sido a consecuencia de una falla eléctrica. Okay. ¿Explica el motivo de esa conclusión? En este caso ahí yo no podía establecer si él mismo había sido provocado o no, por los escasos indicios que había y porque además al existir un combustible acelerado como lo es la gasolina con plomo, se podía también establecer que probablemente sí había sido provocado. Gracias.
Señoría, permiso para un siguiente testigo. Katia, le voy a realizar una serie de cuestionamientos. Si en alguno no soy clara o precisa, me dice para reestructurar. Sí. Díganos de favor, ¿cuál es su nombre completo? Me llamo Katia Everdina. ¿Cuál es su edad? 32 años. ¿Qué nacionalidad tiene? Mexicana. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? Soy del estado de Solidaridad. ¿Qué grado de estudios tiene? Licenciatura. ¿Y su actividad laboral es? Agente de investigación criminal de la Fiscalía General. ¿Desde cuándo trabaja como policía? Desde hace 7 años aproximadamente. ¿Ha cursado algunos cursos complementarios en torno a su función policial? Sí, primero tuve que cursar una academia para poder desempeñarme como policía. Posteriormente he tomado diversos cursos para capacitarme en relación a mis funciones, entre ellos primer respondiente, cadena de custodia. Okay. ¿Cuál es su grado como policía dentro de esa corporación? Soy segundo raso. ¿Cuáles son los valores que le rigen a la corporación de policía en donde usted labora? Debo de ser objetivo, imparcial, eficaz. ¿Tiene algún lema? Sí, contamos con el lema de honor y justicia. ¿Conoce usted los principios que rigen la seguridad pública? Sí. ¿Cuáles son? Entre ellos es servir, ser profesional, contar con eficacia y ser objetivos. ¿Ha recibido usted alguna condecoración, reconocimiento o estímulo por su labor como policía? Sí. Okay. ¿Sabe usted cuál es el motivo por el cual fue llamado a esta audiencia? Sí. Díganos cuál es ese motivo. Fue con motivo primero de 2 actividades que yo realicé dentro de la carpeta de investigación 178 de 2024. El primero de ellos fue de una detención a la persona de nombre Tomás Walder Mocho y posteriormente una inspección de un lugar. Okay. ¿En qué fecha fueron esos hechos que acaba de narrar? Fue el día 25 de marzo del 2024, aproximadamente a las 23 horas, que nosotros recibimos un reporte de una explosión. Ok. Descríbanos qué fue lo que ocurrió ese día 24 de marzo de 2024. Ese día nosotros estábamos en nuestras oficinas. En ese momento se recibió a cabina de radio un reporte en donde se indicaba de una explosión en la mina Cerro Gordo, en donde se nos indicaba que el probable responsable condució una camioneta pick-up de color oscuro. ¿Cuál fue su función o actividades que realizó en ese momento? En ese momento nos trasladamos al lugar. Mi función era delimitar el lugar, no permitir el ingreso de vehículos. Durante ese acordonamiento que usted realizó, ¿vio alguna persona o vehículo que se aproximara a donde usted se encontraba? Sí, vimos una camioneta con las características señaladas en el reporte. ¿Qué características son? A nosotros nos habían comentado que era una camioneta pick-up de color oscuro, sin embargo la camioneta que teníamos a la vista era una camioneta Ford de color verde oscuro. Okay. ¿Usted le hizo el alto a esa camioneta? Sí. ¿Por qué motivo? Porque coincidía con las características de la camioneta reportada y como venía de dirección de la mina hacia el pueblo, pues se nos hizo por eso. Okay. ¿Usted entrevistó al conductor de ese vehículo? Sí. Descríbanos las circunstancias de cómo realizó esa entrevista. Primero, una vez que se le hace el alto, me identifico como policía. Posteriormente le indico que se le iba a realizar una inspección. Le comenté que de dónde venía esta persona. La persona estaba muy nerviosa y pues se realizó una inspección primero del vehículo. Okay. Derivado de esa inspección del vehículo y de la persona, ¿cómo fue que la realizó? Primero, una vez que para la inspección él me dio autorización, incluso en la parte de la batería de la camioneta había una lona azul, él quitó la lona,
En eso me pude percatar que había pues varios objetos al interior. Posteriormente yo le hice una inspección en su persona para eliminar fuentes de peligro, pues también él accedió. Relacionado a esa inspección en el vehículo, ¿qué fue lo que usted encontró? Encontré 5 bidones, 3 de color azul, 1 blanco, 1 negro. También encontré unas pinzas de color rojo que se utilizan normalmente para hacer cortar varilla o alambre, y también se encontraron unas botas de color café con arcilla de color rojo. Okay. Con relación a la revisión o inspección que hizo a la persona, ¿qué fue lo que localizó? Le localizamos un teléfono celular en la bolsa delantera del lado derecho. En ese celular, una vez que él me permite revisarlo, me pude percatar que en ese momento le llegó un mensaje. Okay. ¿Esa persona se identificó con usted? Sí, se identificó como Tomás Goldermocho. ¿Nos puede decir cuál fue el mensaje que le Sí, decía el mensaje: pélate, ya valió madre. Una vez que realizó esos actos de investigación, ¿qué procedió a realizar en torno al señor Tomás Goldermocho? Pues primero, una vez que yo reviso la conversación, me doy cuenta que en el mismo tenía fotografías de la mina y de la maquinaria. Al tener el reporte de la persona sospechosa, es que yo procedo a realizar la detención del mismo. Okay. ¿A qué hora realizó esa detención? Aproximadamente a las 23:30, 23 y algo. Okay. Una vez que realizó la detención del señor Goldermocho, ¿qué procedió usted a realizar? Cuando se realiza la detención, se hace el aseguramiento de los objetos y todo lo trasladé a la agencia del Ministerio Público. Por el traslado, el tiempo son varias horas, y lo dejé a disposición aproximadamente como a las 5 de la mañana. Okay. Ahora quiero que se concentre, ya que nos vamos a posicionar a la fecha del día 26 de marzo del 2024. ¿Podría indicar en dónde se encontraba ese día 26 de marzo de 2024? Sí, ese día recuerdo que acudí a la mina a realizar una inspección del lugar. Okay. ¿Qué indicios fueron los que usted encontró en ese lugar? Una vez que me puse mi timer y todo, localicé 2 indicios. El primero de ellos fue un hoyo en la malla ciclónica, y el segundo unas pisadas en el túnel 1. ¿Cómo fijó esos indicios? Mediante toma de fotografías.